Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí a punto ya de terminar el mes de junio, que se nos ha ido ya así como por arte de magia. Ya ha pasado. Eso es que hacemos muchas cosas y se nos pasa Eso el tiempo será, volando. será eso. Será eso. No nos da tiempo a aburrirnos. No, a mí no me da tiempo ni de enterarme que pasan los días, la verdad. Pero bueno. En fin, bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? El título es sugerente, ¿eh? Todo hay que decirlo. Yo voy a poner aquí el titulito, el título del episodio 32, que ya vamos por el 32. Es sugerente, ¿no? Pues sí, además, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, hay una figura o una, llámalo figura, metáfora tal que habla un poco, que se emplea mucho, que es el iceberg, que tiene mucho que ver porque aunque la gente piense o tendemos a pensar que el hielo que está por encima de la superficie es todo lo que se ve. Las empresas son mucho como el iceberg porque realmente lo grande y lo importante es lo que está por debajo, que muchas veces suele ser bastante mayor que lo que se ve, ¿no? Y entonces, bueno, pues sirve un poco para todo, sirve tanto para el trabajo de uno, sirve para el trabajo de las empresas, en el sentido de que, bueno, de que siempre es mucho más, cuando a alguien le va bien, tendemos a pensar que hace algo ilegal, porque no, pues, lo que la gente no ve es todo el trabajo que hay detrás, que es la parte del iceberg que está por debajo del nivel del mar, y eso es así. En las empresas funciona exactamente igual. Hay una cultura, hay una filosofía que está por debajo, mucho trabajo, mucho pico pala, y luego están, pues eso, el éxito, los resultados, que es lo que vemos, pero que todo eso efectivamente pues lleva mucho trabajo por debajo, ¿no? Pues efectivamente, de eso va la historia. Si bien es verdad que independientemente de que, como dices tú, se utiliza y se ha utilizado esta figura, esta idea, esta metáfora en muchos aspectos, también en la empresa es un modelo que se utiliza y al final no deja de ser un modelo que, como veréis hoy con nosotros, de analizar las cosas, porque al final cuando nos ponemos a analizar, y sobre todo si vamos a analizar una empresa, que es un ente complicado y complejo, tener sistemas o modelos que te permitan hacerlo de una manera fácil y más entendible hace que las cosas sean también menos complejas. Entonces, esto no deja de ser un modelo de análisis, que al final es de lo que se trata, aplicado en la empresa en este caso, bueno, y en cualquier otro ámbito que se aplique, ¿vale? Pero vamos a hablar de empresa y realmente es al final un tema de, como decías tú, ¿no? De causa y efecto. Es decir, vemos los efectos y no siempre nos ponemos a pensar en las causas. Y de alguna manera lo que esté, para bien o para mal, o sea, ya no digo ni efectos positivos ni negativos, vemos los efectos pero no pensamos en las causas tan conscientemente. Y este sistema lo que pretende es ayudarnos a entender qué es lo que está en esa parte de efecto, qué es lo que está en esa parte de causa y cuánto de una cosa es tangible, cuánto de otra cosa es menos tangible y cómo abordar eso para que al final tengamos la visión completa, ¿no? Si al final el iceberg deja de ser peligroso en términos marinos cuando lo ves en completo, cuando ves todo lo que implica, porque entonces sabes cuánto tienes que alejarte. Entonces esto es un poco lo mismo, entender todo el modelo, todo el iceberg, para saber exactamente dónde tienes que ubicarte para que deje de ser peligroso y se convierta realmente, en este caso de empresa, en algo beneficioso, ¿no? Ese es el concepto que voy a explicar hoy, ¿vale? Y sí, además yo creo que la metáfora está bien elegida, porque todo lo que es visual tiende a todas las enseñanzas que en eso tú sabes mucho porque lo empleas en los cursos que haces. Todo lo que sea visual tiende a asimilarse de una forma mucho más fácil. Cuando a una persona le cuentas datos, le cuentas teoría, bueno, pues tiende a desconectar. Si se lo cuentas de una forma como una historia, pues tiende a quedarse, si no, por lo menos con la idea general o con el concepto, ¿no? Exactamente. Pues vamos allá con el concepto, como dicen por ahí, vamos con el concepto. Vamos con el concepto por ahí. Y al final empecemos por, o sea, al final lo que hemos dicho es lo que intentamos establecer con este modelo es una relación de causa y efecto en la empresa. Y entonces entender qué es aquello que de alguna forma se ve, o por lo menos se puede intuir
de una manera más consciente y más fácil, y qué es aquello que está, digamos, en el plano del inconsciente de la empresa, por decirlo de alguna forma, aunque no, la empresa no es una persona, pero bueno, en el inconsciente de la empresa, y qué es lo que está de alguna manera impulsando o bloqueando o retrasando la parte que sí se ve. Ese es lo que decíamos, el concepto. Entonces, y al final se trata de buscar esa parte, permitidme la expresión, inconsciente, porque esa es la parte que al final, teniendo en cuenta que ahí están las causas, son las que pueden estar o acelerando el resultado o entorpeciendo el resultado. Entonces, podemos estar trabajando, esto es como yo digo siempre, tú tienes un dolor de cabeza y tú puedes tomarte cualquier tipo de pastilla analgésica para que se te pase, pero eso al final es poner, entre comillas, paliar un síntoma, como se dice en medicina, pero realmente, si de verdad quieres que deje de dolerte la cabeza, tendrás que investigar cuál es la causa que provoca el dolor de cabeza para tratar la causa y no el síntoma, que es el dolor de cabeza. Entonces, en la empresa pasa lo mismo. O sea, podemos tomar pastillas para el dolor de cabeza, pero hay que buscar cuál es la causa que provoca el dolor de cabeza, porque si no, siempre tenemos dolor de cabeza, lo cual es bastante desgastante, por otra parte, ¿vale? Pues sí, la verdad es que sí. Y entonces, bueno, pues yo creo que para dar una idea de lo que es bueno, de todos los conceptos que estamos hablando, bueno, al final, como tú decías, esto es dividir o separar en los elementos en los visibles y los invisibles, ¿no? Para entender lo que tú dices, porque tenemos los efectos o lo que quieres conseguir, el destino, pero claro, tienes que tener muy bien definido el vehículo, que es esa parte en la que no porque se piense menos, pero que tiene mucho más, que es lo que realmente hace que llegues a destino y que te puedas mover de un sitio a otro, ¿no? Exacto. Si te parece, empezamos con los elementos visibles. Sí, simplemente decir que al final la teoría, por dar siempre un puntito histórico, esta la teoría del iceberg en realidad tiene su origen, ¿vale? Por aquello de la curiosidad histórica en Hemingway. Y diréis, pero vamos a ver si Hemingway era un escritor que tiene que ver esto con la empresa. Bueno, pues porque este señor utilizaba un recurso narrativo, que realmente, claro, lo utilizaba como recurso narrativo, y era que él no contaba todas las cosas, sino que dejaba entrever muchas cosas entre líneas. Tenía un tipo de narrativa que te dejaba mucho a la interpretación, ¿no? A eso que se supone que estaba ahí, pero que no estaba. Pues eso mismo lo han trasladado después y lo han utilizado al concepto de empresa, y por eso hablamos hoy de la teoría del iceberg organizacional, ¿no? Porque de alguna manera se pilló de ese concepto, por dar un poquito histórico y un poco bucólico, que también está bien, y ya vamos al tema, al tema serio, que es exactamente dos tipos de elementos, como decías tú, visibles e invisibles. Empecemos por los visibles, que es lo más fácil siempre, ¿vale? Sí, que son aquellos elementos, como bueno, me diga, los elementos visibles, que son los elementos, bueno, los que se pueden medir, los que se pueden observar. Y bueno, teniendo en cuenta que luego todo ellos, que es lo que estamos hablando, pues tiene por detrás vamos a decirlo, bueno, pues unas partes que no son tan evidentes, y son los que vamos a ver luego, ¿no? Entonces, Exacto. entre los elementos visibles, bueno, pues en términos generales, pues al final es todo aquello que se puede medir, o todo aquello que se puede cuantificar, o todo aquello que a lo que se puede definir, que es lo que es la estructura, pues dentro de la estructura, la definición de cada puesto de trabajo, luego dentro de qué objetivos y estrategias, pues tanto para los puestos, para los departamentos, para en líneas generales, todo con lo que te ayudas para poder llegar a esos objetivos, que son la tecnología, la formación, bueno, luego toda la forma de organizar todos esos elementos, que no deja de ser nada más que bueno, pues lo que es la política de empresa, los métodos de trabajo, y luego ya pues el medir pues tanto en el caso del trabajo, pues medir esa productividad. En el caso de recursos o de otros elementos que necesitas para poder sacar adelante pues toda el producto o servicio que vendas, o que sea la razón de ser de la empresa, pues todas esas medidas que tienes que tener en cuenta para que
para que, bueno, pues para que todo eso se pueda llevar adelante, porque no todo es trabajo, es trabajo, recursos, son, bueno, muchas más cosas que no vamos a entrar Al final, porque no es el, no, no es bueno, el tema es de... entenderlo, ¿no? Es entenderlo porque al final, de alguna manera, se podían definir vamos a poner una fórmula matemática esto, y realmente los elementos visibles son 2V multiplicado por E y multiplicado por 2P, que significa, básicamente, no me he vuelto loca, tranquilos, visión y valores, la estrategia y luego los procedimientos y la política de empresa. La política de empresa es la parte formal, ¿vale? Esa parte que todos vemos y que está, digamos, definida, ¿no? Las normas, la identidad, todo aquello que está definido y que se puede poner en un papel, entre comillas, estaría aquí y por eso se define con esas 2Vs, visión y valores, la estrategia que se implementa y, evidentemente, los procedimientos y la política como resultado de todo esto, ¿no? Y al final, como bien decías tú, Leopoldo, lo que estamos hablando es aquello que refleja el porqué y cómo se hacen las cosas en la empresa. O sea, que es mucho, ¿vale? O sea, que no es que estemos hablando de algo que no tenga importancia, es mucho. Pero sí que es cierto que no dejan de ser efectos de toda esa parte que está debajo y que es la que vamos a hablar ahora, de los elementos invisibles, ¿no? Que es, como decía yo antes un poco, ese elemento inconsciente, ¿no? La parte inconsciente de la mente de la empresa, por decirlo de alguna manera, y que de hecho son muy determinantes porque son los que, como decíamos al principio, van a hacer que lo que sí vemos funcione mejor o se lentezca y se entorpezca. O sea, que tienen una parte, pues eso, como los icebergs, una parte mucho más grande que está por debajo del agua y no hay que desdeñarla y hay que hacer un esfuerzo de observación consciente para verla. Es decir, es verdad que los elementos invisibles se llegan a ver a través de los visibles, pero hay que hacer un esfuerzo consciente de observación de los invisibles para entender esta relación, ¿vale? O sea, no es tan sencillo ni tan fácil mirar y verlo. Hay que bucear, nunca mejor dicho, hay que bucear y bajar abajo para verlo, ¿no? Pues eso ciertamente, ¿no? Sí, porque además porque estos elementos tienen mucho más que ver con cosas ocultas que son más difíciles de medir, como son las emociones, como son las percepciones, como es las actitudes de las personas, la forma de interactuar. Podríamos decir que son aquellas reglas no escritas que hacen que toda organización funcione. Claro. A veces puede ser difícil de explicar y nadie y si a alguien le preguntas dentro de la organización te va a decir, bueno, pues porque siempre lo hemos hecho así, pero no es por... O sea, realmente eso en algún momento hay unas leyes no escritas de funcionamiento que inconscientemente todo el colectivo ha llegado al acuerdo de que es la mejor forma de que todo funcione. Y entonces no es que eso se haya hecho siempre así, sino que eso en un momento determinado ha dicho, bueno, pues es que esta organización, todas las organizaciones tienen una forma de ser, tienen una personalidad. Claro. Más que hablar de política de empresa, vamos a hablar de la personalidad de Sí, la bueno. empresa, y esa personalidad define no solamente lo que es la empresa en sí, sino cómo trabajan las personas dentro de la empresa, cómo interactúan las personas de la empresa, porque eso es eso se trabaja, de eso por supuesto sabes tú bastante, y yo creo que tiene mucho que ver, o sea, los americanos que nos llevan de la delantera en muchas En cosas. algunas. Una de las cosas que hacen normalmente, una de las cosas que hacen en las grandes empresas es que cuando tú entras en la empresa entras desde abajo. Da igual que seas no te voy a decir un premio Nobel, pero vamos, da igual la formación que tengas, da igual, entras al escalón más bajo. ¿Por qué? Porque es la manera que tienes de formarte y de conocer realmente los entresijos de la empresa y por qué la empresa funciona. Por eso prefieren gente sin tanta experiencia a lo mejor, o que vengan de alguna manera con otros aprendizajes que traigan de otra empresa, prefieren gente que no tenga tanta experiencia y que puedan formarlos y moldearlos a lo que a ellos les funciona, porque al final lo que quieren es que pues como buena organización que todo vaya engrasado y que no haya ninguna pieza que chirríe, ¿no? Entonces eso es lo que tiene. Probablemente no le damos, como son cosas que a lo mejor no son tan fáciles de medir, porque la interacción humana es complicado medirla,
pero no por eso, volvemos al principio, es la parte oculta del iceberg y tiene mucho más importancia que la otra, porque ya puedes crear unas reglas, ya puedes intentar ser la mejor empresa, que si no funciona esta parte de los entresijos del backstage, pues al final la empresa no va a funcionar. Claro, al final siempre, o sea, y esto creo que nos suena a todos, ¿no? Cuando entras en una empresa o estás en una empresa, incluso lo ves desde fuera, si es el caso, en mi caso, hay como esas pautas, ¿no? De influencia, de poder. De hecho, siempre la pregunta que uno dice es, ¿quién es el que manda aquí realmente, no? Más allá de quién tiene el título de mandar, sino quién es el que manda, quiénes son los que mueven los hilos. Todo eso al final es fruto de todo esto, de esas pautas que se generan de relaciones interpersonales, de influencia, de poder, de normas no escritas, de valores o expectativas, que todo esto al final es parte de, otras veces lo hemos hablado, ¿no? Cuando tú estás tratando de, en otro contexto, trabajar con una persona o quieres desarrollar una persona, precisamente esta parte de la persona es la que tienes que entender para poder explicarte los porqués, hace las cosas como las hacen, ¿no? Entonces volvemos otra vez a una escala más pequeña, es el mismo planteamiento. Pero bueno, en cualquier caso, para hacerlo fácil, porque hemos dicho antes que esto al final deja de ser un método de análisis, pues esta teoría, esta idea de la cultura organizacional, que más bien es cultura de empresa, ¿vale? Para que nos entendamos, pues también se puede, digamos, hacer por capas, para que lo entendamos. Y al final es ver un poco en qué capas, o sea, de arriba, entre comillas, de la punta del iceberg hacia abajo, entender un poco cómo se organizan. Entonces vamos a deciros cuáles son estas 4 capas para también un poco tener la idea clara, ¿no? O sea, poneros por un momento en la imagen de un iceberg, ¿de acuerdo? Estamos en la parte de arriba, en la parte que sí se ve. Entonces, la parte más alta, digamos, correspondería a lo que técnicamente se llama aquí artefactos. Ya sé que suena un palabra, pero bueno, es el palabra, está. Al final, ¿qué son los artefactos dentro de este concepto? Pues son todos aquellos aspectos físicos y orientación temporal de una empresa. Es decir, primero, para empezar, lo que físicamente existe, porque una empresa puede o no, pero bueno, puede tener una instalación, puede tener una serie de cosas, físicamente existe, esa empresa tiene eso, tiene una tecnología, tiene productos, tiene una política de precios, todo eso, digamos, estaría en la parte de artefactos, así como lo que decíamos antes, la parte de cómo se organizan dentro de la empresa, lo que hemos hecho antes de las U's, la visión, los valores, la política, los procedimientos, toda esta parte estaría en lo que se considera en este primer estrato, que es el de más arriba en realidad, artefactos. Palabra, pero bueno, artefactos. Y pasaríamos al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel, Leopoldo? Pues son las pautas de comportamiento, ¿no? Que son, bueno, pues son esas formas que se llevan a cabo, pues todos los procesos de trabajo y las tareas, ¿no? Aquí estaría, pues, las normas, los reglamentos. Bueno, en definitiva, seguimos dentro de la parte de los elementos visibles de la empresa, ¿no? Es decir, todas aquellas normas que, bueno, que están ahí y que es la forma en que se organiza, ¿no? Bueno, pues cualquier cosa. La forma de hacer las cosas. Pero, y fijaros que el tercer estrato, que todavía estamos ya un poco rozando el agua, pero todavía se ve, es curiosamente el valores y creencias. Y habéis dicho ahora, pero si habéis dicho antes que los valores y las creencias estaban en los invisibles, cierto, pero es verdad que cómo se materializan los valores y las creencias, pues en la filosofía de la empresa, en las estrategias que se implementan, en los ideales que se persiguen, las formas de pensar y de actuar, todas estas expresiones en realidad es la forma en que se materializan los valores y las creencias. Entonces, aunque ese tercer concepto es más abstracto, no obstante sigue siendo visible porque podemos tener una forma en la que vemos cómo se materializa y por lo tanto podemos definirla, podemos evaluarla, podemos medirla, ¿vale? Entonces, todavía estamos en el terreno de los visibles. Y nos queda un cuarto estrato que es donde entramos en el reino de los invisibles. ¿Cuál es ese cuarto estrato? Que son los supuestos básicos. Y aquí dentro de los supuestos básicos, pues ya entramos dentro de todo lo que podríamos llamar el reino de los elementos invisibles, ¿no? Que aquí está pues toda la parte, porque al final lo hemos dicho, bueno, no hace falta que lo digamos nosotros, pero es que al final las empresas son personas. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con estos elementos invisibles tienen que ver con todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, tiene que ver con los sentimientos de las personas, con las creencias que tenemos normalmente de forma inconsciente y todas las percepciones.
Y aunque es cierto que esto es visible, pero bueno, Bueno, si es, no, si no haces, si si te no te fijas. esfuerzas un poquito y te fijas, no está ahí, no hay un cartel que diga hoy estoy enfadado, no, 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 no tienes un semáforo con una carita que si estás hoy de buen humor te la pones en verde y si estás de mal humor te la pones en rojo. Entonces todo esto requiere un cierto trabajo. Y es aquí donde, bueno, pues que tú esto lo trabajas mucho en los cursos que haces, que es el tema que es una de las cosas que tienen que tener en cuenta mucho los líderes, ¿no? Porque es una cosa que es importante, que tienes que de alguna manera son los que lo tienen que medir y los que lo tienen que controlar, entre otras cosas porque son los que tienen una visión más global de la organización. Entonces, en ese sentido, son los que tienen de alguna manera que decir, bueno, pues vamos a hacer esto porque esto es importante, son los que tienen que ver y son los que de alguna manera, en función de lo que consideran importante, que son porque tienen esa visión, como decimos, esa visión general, pues son los que van a distribuir qué tiene que hacer, cómo se tiene que hacer qué, y luego pues son los que de alguna manera, para poder que todo esto funcione, bueno, pues emplean pues lo que hablamos, el palo en la zanahoria, premios y Sí, castigos, entre comillas, bueno, pues eso al final, sí, eso al final son pistas, ¿no? Es decir, realmente no es la parte de invisible, sino que eso son pistas. Si tú te fijas en ese tipo de cosas, puedes intuir y puedes de ahí extrapolar cuáles son esas, digamos, relaciones o ese tipo de lo que se considera importante y que no se dice explícitamente, ¿no? Al final, pues cómo se distribuye un premio o cómo se hace un reconocimiento o qué es lo que le importa a los líderes de esa empresa. Todas esas cosas te dan pistas de qué es lo que puede haber detrás. Y realmente eso también es, como decíamos antes, es fijarse, ¿no? Porque al final, como decías tú, entramos en el reino de las percepciones. Y las percepciones son tantas como personas están en la empresa. Y por lo tanto, si no hacemos un esfuerzo consciente de entender, o por lo menos tratar de saber si las percepciones de las personas que formamos parte de esa empresa están en la línea que va a llevarnos a efectivamente conseguir el resultado o no, pues estamos, lo que decíamos antes, trabajando sobre la superficie en lugar de trabajar sobre el fondo. Y realmente cuando hacemos un cambio importante, una transformación importante en la empresa, debe empezar desde el fondo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, en este caso. Y entonces, todo lo que esté por debajo es lo que debemos asegurarnos que por lo menos estamos entendiendo para poder tomar alguna decisión al respecto, ¿no? Porque si no, a veces estamos en un terreno en el que en el que damos por supuesto que lo de arriba es lo que cuenta, y es cierto que el resultado siempre cuenta, pero no siempre es consecuencia solo de lo que aparentemente se ve, que es lo que estamos tratando de deciros hoy, ¿no? Que tengamos una mirada entrenada a ver un poco más allá de lo que aparentemente es fácilmente, entre comillas, fácilmente medible o fácilmente observable. Porque muchas veces eso está así y vosotros lo entenderéis perfectamente. Si esto mismo lo aplicamos a un individuo, muchas veces cuando tratamos con un individuo, no es tanto lo que está haciendo, cuando a veces no, pero ¿por qué hace esto? Y no entendemos, o buscamos más adentro y buscamos más abajo y profundizamos y miramos qué hay debajo del todo, o nunca llegamos a entender por qué hace lo que hace. Porque lo que hace es obvio, es esto, ¿no? Pero si queremos entender esto que no nos parece correcto o que no está funcionando, o vamos para abajo de nuevo y buscamos, como decíamos, ¿no? Esa expresión de en el fondo, pues bueno, en el fondo es donde hay que mirar para entender lo que se hace arriba, ¿no? Básicamente. Y aquí claro, es y esto tiene mucho que ver con el tema pues de la selección por ejemplo, de la selección de personal. Cuando tú contratas a una persona, básicamente la vas a poder contratar por la formación que tiene. Y una vez que ya entre dentro de la organización, es cuando a lo mejor la vas a tener que prescindir de ella por la forma de ser que tiene. O sea, porque al final es lo que decimos, hay tú con un currículum, no te puedes hacer una buena idea de cómo esa persona vas a saber lo que sabe, pero no vas a saber si esa persona va a poder encajar dentro de
de la organización. Pero tiene que ver, y es la misma figura del iceberg. Al final hay una parte visible que tenemos, que es nuestro físico, nuestra forma de expresarnos, pero hay otra parte que está por detrás, que hasta que no nos metemos en harina, pues nadie va a saber realmente cómo somos, si vamos a encajar o no vamos a encajar. Totalmente. De hecho, por eso la gente que se dedica o nos dedicamos a hacer selección de personal de manera profesional, necesitas aprender qué tipo de preguntas vas a hacerle a esas personas, porque no es tanto lo que decimos, conocimientos, habilidades o destrezas, que al final todo eso se puede llegar a aprender, sino que también hay que tener en cuenta, pues bueno, las motivaciones, los valores de esa persona, qué rasgos de personalidad tiene o tipos de comportamiento, cuál es su nivel de autoconfianza, qué es lo que le mueve, qué deseos tiene, qué es lo que le satisface, qué concepto tiene de sí mismo, de sí misma. Todo eso son cosas que hay que valorar antes de dejar que una persona entre o no entre en una empresa, porque realmente eso es lo que le va a mover, y como eso es lo que va a mover, es lo que va a dar el resultado. Y muchas veces buscamos y nos empeñamos, incluso las personas, en voy a hacer currículum, porque yo tengo otro máster, que está muy bien, pero que es que lo que van a buscar no es tanto lo que has hecho, sino quién eres. Y a lo mejor a veces se nos olvida trabajar en quiénes somos para conseguir a veces lo que queremos tener, ¿no? Que eso es algo que yo digo muchas veces, está muy bien hacer, pero ¿qué tal si nos buscamos un poquito de ser antes de empeñarnos en tener un montón de cosas a través del hacer? Y no es un juego de palabras, os lo prometo, es la realidad, tal cual, ¿vale? Sí, porque además tiene, y perdona tiene mucho que ver con esa posible, ese posible avance dentro, o sea, de lo que sería tu carrera profesional dentro de una empresa. Esa persona que trabaja esas habilidades, además de la formación que ya tiene, y se preocupa y se integra, y pues esa persona es la que va a evolucionar. Entonces, esto te va a servir tanto si tienes una empresa y eres el que contratas, como si lo que quieres hacer es carrera dentro de la empresa, en el sentido de que, bueno, porque también es interesante. O sea, nadie va a venir a darte nada. O sea, eso que todo el mundo lo tenga claro. Tú puedes pensar que eres el mejor del mundo, pero lo que tienes que hacer es demostrarlo. O sea, eso es lo único que funciona, y a partir de ahí, por eso, por lo que decimos, porque es la figura, bueno, del iceberg. Pues a la gente de ti va a ver el 20% de cómo eres y de cómo, y tiene mucho que ver lo que hemos dicho, lo que estamos diciendo, ¿no? Todo lo que, todas esas cosas que están ocultas, que son más difíciles de medir, y que tiene que ver, pues eso, con lo que tú decías, ¿no? Con los motivos que te impulsan a hacer las cosas, con la personalidad que tienes. Bueno, con esas cosas que no son tan fáciles No. de medir, pero que hay que demostrarlas para que efectivamente la gente, nadie pueda ver efectivamente y valorar tu valía, ¿no? Bueno, hay que mostrarlas, o a veces, y me pongo en el lado de los que supuestamente lideran o desarrollan personas, hay que tratar de buscar, o sea, hay que buscarlas y hay que preguntarlas, ¿no? O sea, y no es un tema de hoy, porque yo me pongo aquí, podría hablar otras 3/4 de horas sobre esto y va a ser que no, que se nos va el tiempo, pero es cierto que realmente necesitamos preguntar a las personas que supuestamente ya están en mi organización o en mi empresa o que van a entrar, más allá de qué saben hacer o qué son capaces de hacer, todas esas preguntas de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que suelen hacer, cómo se definen a sí mismos, esa frase de yo soy así, bueno, pues qué significa yo soy así en tu caso. Entender todo eso va a hacer que decidamos, en el caso de selección, si bien o mal, de forma correcta o no de forma incorrecta para nuestra empresa, y también si están dentro van a hacer que realmente seamos capaces de hacer un plan a la medida de esas personas. Y esto ya sé qué significa la mente de la mayor parte. Joder, ¿cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, tiempo, trabajo y dedicación, pero es que el trabajo de un líder es dedicar tiempo a la gente a la que lidera, si es que tampoco es más allá de eso. Pero vamos a dejarlo aquí, porque si no yo me enrollo con lo que más me gusta y no acabamos esto. O sea, vamos a dejarlo aquí y otro día hablamos de esto. O sea, que mejor para otro día hablamos de personas y de selección y de competencias y todas estas cosas que se pueden sacar de aquí. Sí, vamos a quedarnos simplemente por hacer un resumen, que es que, y volviendo a la metáfora del iceberg, hay muchas cosas muy importantes que no están en la superficie y que son,
valga la redundancia, más importantes que las cosas que se ven y que son la causa porque que al final las cosas que se ven es el efecto. Y entonces estas causas que son más difíciles de trabajar, que son más difíciles de buscar, son los que en lo que tenemos que prestar atención, y tiene mucho que ver con lo que decíamos, con lo que hemos dicho siempre, que al final las empresas están formadas por personas y lo que tienes que hacer es trabajas con personas, no con números. Entonces, con todo lo que eso conlleva. Y porque lo hemos dicho, si realmente eres capaz de potenciar, como tú decías, todas esas habilidades o toda esa interacción o todo de las personas, esas competencias, podrás. Tiene trabajo, como tú decías, pero al final, ¿qué tiene más trabajo? ¿El estar detrás de las personas para que hagan las cosas o darles unas pautas, unas directrices y una cierta autonomía para que realmente sacar todo el potencial de esas empresas, de esas personas? Pues al final es un poco de dedicación y ya la persona, bueno, pues esa persona se lanza sola y al final pues lo que vas a conseguir es eso, gente motivada, gente talentosa, gente comprometida, que eso, bueno, pues aunque suene un poco abstracto, pero es la base de las empresas exitosas. Y ahí lo dejamos. Ya lo dejamos. Como decimos siempre, nos pueden creer o no, pero son cosas sencillas que por lo menos intentamos que si creamos esa inquietud con el tema y la gente lee o nos escucha o incluso se intenta, bueno, nos pueden llamar, nos pueden preguntar, ahí tenemos nuestras redes, pues nos pueden consultar. Bueno, pues si ahondan un poco más en el tema, sea con nosotros o sea por su cuenta, información en internet, gracias a San Google. A San Google hay muchísima. Bueno, pues yo creo que estamos hablando de cosas que muchas veces lo que intentamos, yo creo que eso yo creo que tú lo dices mucho, lo que intentamos es despertar a la gente de ese letargo y cuando les hablas de estas cosas muchas veces dicen, anda, leche, es verdad. Pues iba a ser que sí, ¿no? Va a ser que sí. Ya, dice que mamón, es verdad, tienes razón. Tienes razón, sí, esa frase. Pues tienes razón, gracias, pero no quiero tener razón, quiero que te despiertes, ¿no? Vale, no, es cierto, pero al final, mira, yo simplemente lo que has hecho tú para redondear es que pensemos que da igual el tamaño de una empresa. Si tu empresa es una empresa chiquitita, ten en cuenta que la empresa es un reflejo de ti, por lo tanto, así como tú muestres, así se mostrará tu empresa. Y si las empresas son un poquito más grandes, como decías tú, Leopoldo, o sea, al final son también un reflejo de la esencia de las personas que la componen. Entonces, no hacerle caso a eso, no prestar atención a eso, para mí, y esto es una opinión muy personal, es el gran fallo y la gran pérdida de tiempo de muchas empresas. Entonces, lo hemos dicho claro, vosotros, como dice Leopoldo, podéis escucharnos os estáis escuchando, pero podéis hacernos caso o no, y a partir de ahí hacer vuestra propia investigación. Y os daréis cuenta que a veces trabajando ese fondo del iceberg se consiguen cosas muy chulas arriba, en la parte de arriba del iceberg, ¿no? Así que ahí os lo dejamos. Hasta la siguiente vez que nos veamos dentro de una semana. Pues sí, efectivamente, hasta dentro de una semana. Y bueno, y recordarles que tenemos, ¿cuántos episodios llevamos ya? Pues este es el 32, así que hay 231 anteriores. Que por supuesto, como siempre decimos, pues pueden dedicar, verlos a su aire. Cuando tengas un rato, a tu aire, a demanda, sin presiones. Y bueno, yo creo que en la mayoría de los casos pues intentamos ser amenos y dar alguna pincelada, pues eso, para que la gente despierte, ¿no? y puedan mejorar como los negocios, las personas, todo. Pues ahí lo dejamos, así que nos vemos la semana que viene con más y mejor, como dicen por ahí los niños, con más y mejor. Gracias, Leopoldo. Gracias, Begoña.